Es algo muy conocido, son 3 versículos nada más. Es más, les voy a recomendar que lo memoricen. Sí. En el pasaje, el título que le ponen normalmente los hermanos que hacen las impresiones de la Biblia es la bienaventuranza del amor fraternal. Sin embargo, yo quiero hablar de otras cosas todavía más que meramente el amor fraternal. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bien, la verdad es que en todos estos veces pasadas que he estado escribiendo, porque estoy escribiendo para las redes sociales, estaba tratando de hablar de la importancia del Evangelio en nuestro tiempo, como la señal, una de las principales señales previas a la venida de Cristo es que este Evangelio del Reino sería predicado por el testimonio a todas las naciones y entonces vendría el fin. Enseguida toqué el asunto de que de cualquier manera el Evangelio es un Evangelio que es para los pobres. Yo creo que ustedes pueden recordar, los que me oyeron o me han visto, y lo prediqué también aquí, ¿verdad? Para aquellos que tienen necesidad. El Señor puso muy claro en su palabra que el Evangelio es especialmente para los pobres. ¿Sí? Y luego enseguida hablé del Evangelio como poder de Dios para la salvación. En realidad, la verdad es que son temas escriturales, ¿sí? Y entre las cosas que les decía que es poder de Dios para salvación, decían que el Evangelio tiene que demostrarse con el poder de Dios. Hace rato me preguntaba David Rangel acerca de en qué parte habla del reino como un reino actual. Y le dije, bueno, hay un pasaje en la Escritura que dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni les dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Pero otra de las cosas que él mismo me recordó es que dice la Biblia que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ustedes saben que he estado haciendo hincapié en esto, en cuanto a que el Evangelio de Dios tiene que demostrarse con el poder de Dios. Sin embargo, una de las cosas que encuentro en nuestro tiempo es que si de algo carece la iglesia en nuestro tiempo es el poder. Y me refiero a la iglesia en general. Aquí dice claramente que cuando los hermanos habitan juntos en armonía, hay unción. Es como el buen óleo sobre la cabeza que satura todo el cuerpo. Y allí envía el Señor bendición y vida eterna, ¿verdad? Entonces yo quisiera que tratáramos de entender por qué la iglesia no tiene el poder ahorita. ¿Sí? Podemos testificar de que operaron al hermano y salió muy sano porque Dios usó las manos del médico. Y no estoy criticando el testimonio que dio mi hermano, ni tampoco el que yo tuve también que llevar a mi hija anoche al médico porque se quedó con una gastroenteritis que la tenía afectada. Como hemos orado por mi hermano Jorge con relación a sus afecciones, que ustedes las conocen, y sin embargo cuando el Señor predicaba, realmente resolvía las cosas en una forma muy por demás dramática, trayendo una sanidad milagrosa a las personas, ¿no? Cuando el Espíritu Santo cayó y bautizó a mi hermano, a todos los primeros creyentes, en una sola predicación del apóstol Pedro se convirtieron como 3,000. Nosotros nos gozamos que se convierten
10, 15, 20 y debemos gozarnos. Pero la predicación de Pedro fue quizás muy pequeña y sin embargo la conversión fue de miles. El Señor también, volviendo a nuestro Señor Jesucristo, veía a la gente con necesidad y multiplicaba los panes y los peces y sencillamente alimentaba a miles. Es decir, insisto, el poder estaba presente. Una de las veces cuando llegó inclusive a Jerusalén en la llamada entrada triunfal, dice, el poder de Dios estaba allí para sanar. Y yo espero que el Señor haga que la iglesia recupere ese poder, pero la pregunta es, ¿por qué no tiene la iglesia poder? Yo he encontrado 7 cosas más o menos notables por las cuales la iglesia no tiene poder. ¿Sí? Y le voy a hablar de las 7 cosas. Y no para que usted se sienta como que, ¡ay, qué mal está la iglesia!, sino, ¿cómo podemos recuperar ese poder? La primera cosa que podemos encontrar es que la iglesia del primer siglo era una iglesia perfectamente unida y que nosotros sabemos que estaba en un proceso de crecimiento, pero exponencial, ¿sí? Y sin embargo, empezamos a notar que una de las cosas que Jesús dijo, y ustedes pueden recordarlas si van al libro de Mateo, que es una de las cosas que el maligno sabe tan bien como lo sabía Jesús y como lo dijo Jesús, ¿sí? Yo quiero que vaya al capítulo, al libro de Mateo. Ahorita se lo doy el texto exacto. Capítulo 12. El Señor estaba siendo cuestionado precisamente en ese poder, diciendo que es por Belcebú, príncipe de los demonios, él echaba fuera a los demonios. Y en todo caso, dice un texto muy interesante que el Señor dijo en el versículo, pues estaban pensando, es por Belcebú, príncipe de los demonios, que echa fuera a los demonios. Entonces en el versículo 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Bueno, esto que dijo Jesús es muy cierto. Toda casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Todo reino que dividido contra sí mismo se cae y es asolado, pisoteado y lo que sea, derribado. Pero eso también lo sabe Satanás. Y lo que el Señor dijo con respecto a que posiblemente el reino de Satanás no podía estar dividido, el enemigo sí sabe que dividiendo a la iglesia, pues sencillamente la iglesia pierde ese poder. ¿Sí? La primera cosa que el enemigo sabe los mismos principios que el Señor nos enseñó, que todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y lamentablemente en nuestro tiempo la iglesia del Señor es una iglesia muy dividida. Simple y sencillamente les quiero decir una cosa, en el mundo ahorita hay más de 3,000 denominaciones. Y contando, se van agregando más. Pero normalmente esas denominaciones ni tienen relación entre sí, y no solo no tienen relación entre sí, sino rivalizan entre sí. Miren, hace algunos años, cuando empezamos a interceder por la iglesia y quisimos ir a apoyar a los hermanos que estaban orando por los municipios, voy con un hermano a su iglesia y le digo, hermano, quiero que me junte en pesquería, a los hermanos para ponernos a orar por el municipio. Dice, no, hermano, aquí rivalizamos mucho, válgame Dios. En lugar de decir, sí, hermano, ¿cómo no voy a hacerlo? Vamos a juntarlos. No, aquí rivalizamos mucho.
por los hermanos cristianos. ¿Puede haber poder en este sentido? ¿Verdad? Yo quisiera que te quedara claro, no hay poder mientras la iglesia no está unida. Cuando dice que es bueno y delicioso habitar los hermanos en armonía, es como el buen óleo, o sea, la unción que se desciende sobre los sacerdotes. Sucedió en el primer siglo. La Biblia dice que cuando cayó el Espíritu Santo, cuando estaban todos unánimes juntos, ¿sí o no? Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y los discípulos de Jesús, y eran como 120. Y luego dice, como llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Se dice que eran 120 en el capítulo 1, pero Pablo dice que el Señor se despidió como de 500. Yo quiero creer que era una celebración en Pentecostés y estaban los 500 discípulos por lo menos en aquella ocasión, que agregan después 3,000 más. Nosotros batallamos para reunir 120 aquí. 180 cuando hacemos un convivio, ¿no? Cuando cumplimos nuestro aniversario, hacemos el convivio de aniversario, hay hasta 200 y pico. No cabrían más, como quiera, pero a lo que me refiero es que es la única forma de reunirlos. Pero no estoy para regañarlos. ¿Qué es lo que produjo las primeras divisiones en la iglesia? La primera división que se produjo en la iglesia, que estaba llena de poder, que había abundancia de manifestaciones del poder de Dios, tanto que cuando Pedro predicaba, pues no solo levantó al cojo de nacimiento ahí en la puerta hermosa del templo de Jerusalén, sino que su sola sombra sanaba a los enfermos, ¿sí o no? Y la ropa de Pablo también sanaba a los enfermos y liberaba a los endemoniados. Pero resulta que la primera cosa que hace que se produzcan divisiones en la iglesia es inclusive esa mentalidad nacionalista, o como pudiéramos decir, étnica que tenemos, ¿sí? Quisiera que vieran el capítulo 6 del libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, estaban creciendo, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Vaya, nada más porque son griegos o de origen griego, déjalos en segundo lugar. Y así empezó el problema. La nacionalidad hacía que nosotros viéramos a los demás como de otras personas que no son parte de nosotros, ¿no? Y ese problema siguió. Usted va a encontrar que cuando escribe Pablo la carta a los romanos, dice siempre, por ejemplo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y varias veces repite, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque los judíos y los griegos ya no tenían muy buena relación. La carta a los romanos obedece a esas primeras manifestaciones de, ¿qué diríamos? División solamente por la nacionalidad. Y aquí no solamente es por la nacionalidad, a veces es porque somos de otro estado, ¿no? Creo que ya les conté que una ocasión estábamos en Puebla y estaba un hermano junto a mí y me dice, ¿a ustedes cómo les dicen? No le entendí, dije, pues no sé por qué. Dijo, mire, por ejemplo, a nosotros nos dicen chilangos. Ah, ya quieres que te diga que a nosotros nos dicen codos, ¿verdad? Pero le dije, mira, en el reino de Dios, y le empecé a hablar de la palabra y de la unidad, dijo, no, aquí estamos en México. Ah, caray. No, lo puse como campeón, ¿verdad? Diciendo para el Señor que no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, ¿sí? No hay
bárbaro, ni, o sea, extranjero, ni nacional, ni varón ni hembra. Y lo puse parejo, lo puse, pero sigue siendo, de verdad, terminamos en esa Puebla y estábamos nosotros en la noche mexicana, por cierto, y me acuerdo que llega un momento en que de repente empezaron a gritar: el que no salta es del norte, y empezaron a saltar un montón de muchachos y solo los del norte nos quedamos parados. ¿Qué quiere decir? Oye, pues no seas como los del norte, así que bríncale, el que no salta es del norte. Imagínense, si solo por la región de donde eres, ¿verdad? Entonces, primera cosa es: no haga acepción de personas nada más porque el otro es de Chilangolandia, ¿verdad? ¿De dónde? O de la Huasteca. ¿Dónde están los de los hermanos de la Huasteca? No está Miguelito, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes son de Veracruz? Allá está Gavino. ¿Quién más es de Veracruz? Bueno, ¿quiénes son de San Luis? 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. Me va a cantar acá. Yo soy de San Luis, así de mi barrio San Miguelito, acá, Santoyo, ¿no? Pero la idea es que no importa de donde sea. ¿Quién es de Tabasco? Esa es una de las cosas que a veces produce divisiones entre nosotros. Pero uno dice: eso es lo de menos. No, no es lo de menos. La iglesia es un cuerpo. A mí me llama la atención cómo el propio apóstol Pablo maneja el concepto de cuerpo, y quiero que les quede bien claro ese concepto de cuerpo, porque lo menciona en la carta a los romanos, lo menciona en la carta a los corintios, lo menciona en la carta a los gálatas y aún en la carta a los efesios, más veces. Pero quiero que se fijen en la carta a los corintios una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y lo digo porque también la iglesia de Corinto era una iglesia dividida por otros factores aparte de la nacionalidad, ¿sí? Yo quisiera que se fijaran, o la región. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, así empieza la carta a los Corintios, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Yo sé que los corintios pueden decir: pues nosotros, wow. Pero dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. No solamente la iglesia de Corinto, sino todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar. Señor de ellos, pero también Señor nuestro, pero también es de ellos. Cuando hablemos del señorío de Cristo sobre nosotros, vamos a ampliar un poco este concepto, pero por lo pronto, nótese que la iglesia empezó a dividirse por las cuestiones de nacionalidad, ¿sí? Pero vamos a otra cosa peor. Corinto empezó a dividirse todavía más. En el versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Ahorita regresamos a eso. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué es una contienda? Es una disputa, es un pleito, ¿verdad? ¿Sí? Entre los cristianos. Pero quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Quiero que se fijen que muchas veces también nos dividimos por el nombre del líder que nos evangelizó.
Todavía por ahí hay algunos, no es mentalidad mía, pero les dicen a los que son personas a quienes yo ministré, ¿cómo les dicen? Rubenistas. Rubenitas, en el otro caso, bueno, como si fueran de la tribu de Rubén. Como chiste está bien, pero que digan, yo soy de Rubén, yo soy de Chávez, chavista, ¿sí? No de Hugo Chávez, ¿verdad? Sino como Manuel Chávez. Yo soy ricardista. Pues creo que los líderes solo somos ¿qué? Los siervos de ustedes, aunque usted no lo crea. Ya se los he dicho muchas veces. Para eso nos puso el Señor, para servirles a ustedes, predicándoles el Evangelio y enseñándoles la palabra. Pero la idea es que en todo caso empieza a hacerse la división en torno a los líderes, y eso se llama sectarismo, ¿sí? Casi ustedes pueden pensar que hace días me lo dijo el propio Carlos Medina, cuando mencioné no me acuerdo, dice, esa es una secta, ¿verdad? Pues los hermanos que nos están vendiendo los libros de salud, sobre salud, los hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dice, es una secta, ¿no? Dije, mira, secta es todo aquel que se vuelve exclusivo, que se considera que es el único y que excluye a los demás. Aún el que dijo aquí, yo soy de Cristo, si excluye a los de Pablo, a los de Cefas, es sectario, ¿sí? No podemos nosotros tener esas cosas que nos dividen. No, pues a mí me evangelizó Juan y yo soy de Juan. No, a mí me evangelizó Néstor, pues bueno, yo soy de Néstor. No somos de ellos. Ellos son nuestros. ¿Sí? Vuelvo a insistir, yo no soy, ustedes no son míos, yo soy de ustedes. Y lo dice Pablo aquí mismo, ¿no? Cuando dice en el capítulo 3, fíjense bien. En el versículo 21. Así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Puede ponerle sea Rubén, sea Jorge, sea Juan. Todo es vuestro. Y ustedes son de Cristo. Y Cristo es de Dios. Segunda causa de división, entonces, ¿qué? El que nosotros giremos alrededor de los líderes que nos han evangelizado. Gloria a Dios por ellos. Podemos y debemos amarlos, pero no podemos decir que somos de ellos, sino que sencillamente el Señor nos trajo a su reino a través de sus siervos. Un tercer factor que nos divide es la doctrina. Por eso les dice en el capítulo 1 que ellos hablen todos una misma cosa. ¿Sí? Y que no haya en nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora en nuestro tiempo podemos decir, oye, la iglesia metodista y la iglesia presbiteriana y la iglesia católica todas bautizan a sus niños. ¿Está mal? Vamos a decir que sí. ¿Pero dejan de ser nuestros hermanos? No. ¿Sí? Y estos bautizan en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y estos en el nombre de Jesucristo. ¿Están mal ellos o dejan de ser nuestros hermanos por eso? No. Aquel cree que la salvación se pierde y el otro que no se pierde. ¿Dejan de ser nuestros hermanos por eso? No. Estos hablan en lenguas y nosotros no hablamos en lenguas. ¿Dejan de ser nuestros hermanos por eso? Ellos creen que se van a ir en el rapto antes de la gran tribulación, y otros que vamos a pasar la gran tribulación. Dejan de ser los hermanos. Pero no estamos hablando lo mismo como quiera. Estamos divididos porque cada quien tiene su doctrina y los aspectos doctrinales nos han dividido.
Es más, hay iglesias que inclusive pensando en el bautismo en agua, ya no hablando de la fórmula bautismal, si es en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús, ¿sí? No aceptan a alguien que llegue, si viene de otra iglesia, si no está bautizado por ellos. No voy a decir el nombre de la denominación, pero ellos no pueden ser de nuestra iglesia si no te bautizas aquí. Va. Y otros todavía, ¿sí? Ni siquiera puedes participar de la comunión aunque seas de la misma denominación si no eres de esta congregación. Hoy vamos a participar de la comunión y voy a tocar un asunto también muy importante, ¿sí? Con respecto a eso. Pero primero, división por causa de su raza o de su nacionalidad. División por causa del líder que lo evangelizó a usted. Ahora división porque su doctrina no es igual que la del otro. Los apóstoles enseñaban, y la Biblia dice que los primeros cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿En qué momento se empezaron a desviar? No lo sé. Se meten los gnósticos y luego se meten los abionitas y empiezan a cada quien defender su punto de vista doctrinal, y entonces empieza a haber una división fuerte en la iglesia. Y obviamente no se pierde el poder porque por sí solo, ¿no? Sino por el hecho de que ya cada quien busca tener sus propios grupos, y no importa en última instancia si no se manifiesta el poder, por lo menos están bajo mi ¿qué diríamos? Autoridad. Recuerdo de un hermano, porque ahorita tenemos la mala costumbre de decirle apóstol a medio mundo. Hay un varón de Dios que es muy precioso, que ya ha estado con nosotros, que ya no sé cuántos apóstoles ha nombrado, ¿no? Y puede que él lo haga en buena intención y sea proféticamente, pero apóstoles no lo son. Pero uno de esos apóstoles que fue nombrado por él, que fue reconocido, dice, cuando otro le dice, oye Nacho, dice, mira, para que tú me tutees necesitas ser un apóstol que tenga cobertura sobre unas 9 iglesias por lo menos. Sí, cómo no. Sí. Tercera cosa que nos divide es que tenemos una doctrina diferente, no hablamos lo mismo, no somos el mismo sentir ni el mismo parecer. La cuarta cosa tiene que ver con el sexo. Y no me malentienda, porque tenemos la mala costumbre de nosotros de utilizar términos sin saber su significado. Se dice por ahí que a un niño le dice a su papá, oye papá, ¿qué es sexo? Y el niño, él se pone a pensar, empezó a explicarle, fíjate, que cuando el hombre y la mujer y que quién sabe qué, después de darle toda una cátedra sobre respecto a la reproducción, inclusive dijo, y todo eso lo voy a poner en este cuadrito, ahí donde decía sexo femenino o masculino, ¿verdad? Cuando yo digo que quiero hablar del sexo, no me refiero a nada que tiene que ver con la vida matrimonial ni conyugal, las relaciones conyugales, sino con el ser hombre o ser mujer. ¿Sí? Es que Pablo dijo que las mujeres deben estar calladas en la congregación, porque no le permite a la mujer más que esté sujeta. ¿Estamos correctos en eso? Mientras que Dios establece una orden al respecto, no excluye a la mujer del servicio de Dios. Ya les hablé aquí de los 10 ministerios de la mujer. ¿Quién oyó la predicación? 2 o 3. Oye, se les olvidaron 10 ministerios que tiene la mujer. Entonces no se le puede excluir del trabajo en la obra de Dios, aún de predicar la palabra. Hermano, a mí me enseñaron que la mujer no debe ni siquiera treparse aquí al púlpito. Es en serio. De hecho, una ocasión me acuerdo, un puertorriqueño se enojó porque una hermana fue y le preguntó una cosa allí arriba, y le dije, oye, ¿cómo vas a menospreciar a una hija de Dios
por una cosa que es la plataforma o el púlpito, ¿qué vale más? ¿La mujer o esta caja de madera? Es que el Señor santificó este lugar. Vete a bañar, dije, porque la verdad es que no hay tal cosa. Pablo establece que toda mujer que ora o profetiza, no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, pero está refiriéndose a una mujer que está profetizando sin la autoridad de la congregación, que son los pastores. Pero ustedes han visto que yo he pasado aquí a siervas de Dios a administrar la palabra. Y hay espacio para más si Dios les quiere dar palabra. Como mi hermana Amparo, como mi hermana Graciela, que ustedes han escuchado que han ministrado aquí en este lugar. Pero menciono esto porque es una cosa más. La Biblia dice otra vez que en Cristo Jesús no hay ¿qué? Judío, ni griego, no hay siervo, ni libre, ni nacional, ni extranjero, ni hombre, ni mujer, si no somos uno en Cristo, porque lo somos de Cristo estamos revestidos. Miren, hace tiempo estuve también eso ya se los conté, en México, y estaba Paul John Guicho, el fundador de la iglesia más grande del mundo. Ahorita tendrá 1,5 millones de personas como iglesia, pero en ese tiempo tenía 750,000. Pero la iglesia no se hubiera multiplicado con esa forma tan exponencial si él hubiera echado mano de los varones, porque somos los que menos nos gusta trabajar. Es en serio, déjenme decirles, tenían 50,000 células, de las cuales 45,000 eran lideradas por mujeres. Eran 750,000 personas, entre 50,000, ustedes saben, saque usted la proporción de cuántos hombres trabajaban. 5,000 de los 750,000 miembros de la iglesia. Entonces, quiero que las hermanas tomen su lugar, pero además que también se esfuercen en trabajar. Y busquen que igual que el Señor ungió a mujeres como Catherine Kuhlman, o mi abuela, que me acuerdo que ella trabajaba para una denominación de las más misóginas que he conocido. ¿Saben qué es misógino, verdad? Sí. A ver, ¿qué es misógino? Cuando el hombre no acepta a la mujer, no le da valor. Que rechaza a la mujer, que no solo la rechaza, inclusive la aborrece, no la quiere, no quiere a la mujer. Como el misántropo, el que no quiere al hombre, ¿no? La idea es que ella empezó a predicar por su cuenta y empezó a hacer pequeñas congregaciones, y curiosamente se las dejaba a esa denominación que no la dejaba predicar a ella. Y ella sanaba enfermos, y ella sanaba, echaba fuera demonios, pero ¿qué? Pero ella no le permitían en su congregación predicar. Tenía más poder que todos los de ahí juntos, pero ella no le dejaba predicar. 4 factores. Primero, ¿cuál? Nacionalidad. Segundo, el hombre. El liderazgo. Tercero, doctrina. Cuarto, sexo. Sin malentender, otra vez. El sexo femenino, Dios lo quiere utilizar con poder. Les dije en otras reuniones, nunca he encontrado en toda la historia de la iglesia una mujer con mayor poder para sanar enfermos que una mujer, Catherine Kuhlman, ¿sí? Bien. La siguiente cosa que la iglesia de Corinto tenía era la de las relaciones entre los hermanos, que por cierto, vuelvo a insistir, no han entendido lo que es la vida corporativa. Y en el capítulo 6
de 1 Corintios menciona las situaciones que se generaron entre hermanos que tenían problemas entre sí. Y dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Ahora, aquí el problema es que los líderes mismos no eran los que establecían esas, queríamos, confrontaciones entre los miembros de la iglesia. Entonces uno de inmediato demandaba al otro ante un tribunal del mundo. Yo recuerdo de un caso, aquí está mi hermano José que lo puede avalar. El suegro de él le pidió prestado a un hermano cierto dinero, y el hermano se tardó en pagarle, el hermano Efraín Juárez. Pues le llegó una demanda de parte del hermano. O sea, en lugar de decirnos nosotros como iglesia, necesitamos arreglar este asunto, simple y sencillamente le puso una demanda. Bueno, la situación es que el hermano después tuvo que hacer un préstamo y luego terminó prosperando bastante el Señor, porque el hermano Efraín era muy desprendido, pero se vio muy mal que había sido metido un pleito de un hermano que era predicador. Eran muy amigos. Sí, para esos amigos, ¿para qué quiere uno enemigos, verdad? Sí, porque le metió una demanda. Esa es una cuestión de que no han entendido que el que está a su lado es su hermano, es de la familia, independiente de si es que gringo o es mexicano. Si es guatemalteco, ¿no está el guatemalteco por aquí? No importa. Si es güerito o si es negrito, si es hombre o si es mujer, si es pobre o es rico. ¿Sí? ¿Me explico? Esas son cosas que han dado al traste con el poder de la iglesia. Prosiguiendo con lo mismo, porque hoy es día de la Santa Comunión, pero antes de entrar, estamos en, ¿llevamos qué? ¿5 cosas? 5 cosas. 5. Ok. 5. Repasémosla. Nacionalidad. El hombre. El liderazgo. La doctrina. El sexo. Y los problemas de relaciones en familia. El Señor dijo claramente que si 2 en la tierra se pusieran de acuerdo, y ese es el tremendo problema, que si 2 ni siquiera pueden ponerse de acuerdo acerca de cualquier cosa que tiene ser hecha por el Señor, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Imagínense toda la iglesia unida como un solo hombre. ¿Podrá hacer grandes cosas el Señor con ella? Obviamente que sí, ¿verdad? Entonces, en estas ocasiones el propio apóstol empezó a ser cuestionado por los enemigos de él, ¿sí? Y en el capítulo 9, ¿sí?, él mismo empieza a hablar de la situación que estaba viviendo, ¿sí? Y empieza diciendo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor.
Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, la cantidad de obra que hagamos, ¿sí?, el trabajo que nosotros desarrollamos no me hace más que el otro, ¿sí? Más atrás él dice, podréis tener muchos ayos o muchos tutores, pero padres no tendréis más que a mí, yo los engendré a ustedes por el Evangelio. Entonces él empieza a defender su potestad apostólica. Dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, ustedes son la muestra de que yo soy un verdadero apóstol, ¿sí? Y lo dice, ¿acaso no tenemos derecho, contra los que me acusan, esta es mi defensa, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Etcétera. Él sigue hablando del trabajo de él en el Evangelio, ¿sí? Porque muchos lo estaban cuestionando ya como tal. En realidad, estaba leyendo ayer a Watchman y dice, la verdad es que la obra del Señor es del Señor. Nada de lo que nosotros hacemos es nuestro. Nosotros somos solo, en relación al Señor, colaboradores de Dios. ¿Sí? El problema de aquel tiempo es que, otra vez volviendo a la tendencia a excluir a los demás, yo quiero que vaya un poco más atrás en la palabra. En Corintios, dice, en el capítulo 4, dice, así pues ténganlos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno se haya dado bien. Pero lo que quiero mencionar es esto. De hecho, más adelante lo vamos a ver, el apóstol Pablo les había dicho a los corintios, fíjense bien porque esto es muy importante, que ellos estaban llenos de toda palabra y de toda ciencia. ¿Qué en el capítulo 1? Ahorita les muestro. Dice en el capítulo 1, en el versículo 4 al 7. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué? Enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido corporado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No me falta ninguna palabra, no me falta ningún conocimiento, no me falta ningún don. Entonces, ¿qué me puede enseñar a mí Juan Manuel? Es un ejemplo, no crean que estoy diciendo yo esto. ¿Qué me puede enseñar a mí Jorge si yo soy su maestro originalmente? Estoy poniendo un ejemplo, sigo insistiendo. O sea, estaban ¿qué? Envanecidos por el conocimiento. Y por eso más adelante les dice que en el capítulo 4, ahora sí, versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. O sea, Dios me dio mucha revelación, Dios me dio mucho conocimiento, Dios me dio mucho entendimiento de las cosas. Por lo tanto,
pues aquí ya no tengo nada que aprenderle a los demás. Por lo tanto, me voy a ir a otro lado. Y va a estar igual, porque a veces el lugar donde me vaya está peor. Pero a lo que me quiero llegar es a esto. ¿Sí? Ellos estaban tan envanecidos que aún al mismo apóstol excluían. Fíjense, Pablo nomás les enseñó año y medio a los corintios. Pueden leer el capítulo 18 de Hechos. Año y medio estuvo enseñando, 1 año 6 meses dice ahí, junto con Aquila y Priscila. Y de ahí se va después a Éfeso. Y en Éfeso está 3 años y medio. 3 años, perdón. ¿Quién recibió más conocimiento de Pablo? ¿O quién más dio? Éfeso, ¿no? Pero a lo que me refiero es que los corintios se sentían así como que ya aquí Pablo no tiene por qué entrar. No tenemos por qué estarlo sosteniendo. Parece que pues ya se la halló, ¿verdad? Y no, sencillamente él dijo, están envanecidos, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino ¿qué? En poder. Y luego vuelve a decirle más adelante, cuando le hablan sobre los sacrificados a los ídolos, dice, sabiendo una cosa con respecto a los sacrificados a los ídolos, dice, ustedes tienen conocimiento, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Sí? Recuerdo de un varón que fue pastor de aquí, de mi hermana Graciela. Es buen amigo mío, pero tiene lo suyo. Cuando llegaron aquí algunos hermanos y los invitaron a esta iglesia, dice, ¿qué tienen esos hermanos que no les haya enseñado yo? No vaya ahí, porque aquí está el conocimiento. Por eso les estoy diciendo ahorita, nos vamos a ver 19 y 20 y va a estar un predicador extranjero, ¿sí? No sé si es guatemalteco o puertorriqueño, pero para mí es igual. Hemos traído a Roberto Escovichian, que es argentino, y a pesar de ser argentino, Dios lo ha usado aquí, ¿verdad? No, es un varón de Dios, ustedes lo conocen. Y aquí están testimonios de lo que Dios ha hecho a través de Rubén. Silvita, ¿dónde estás? No, está en la otra reunión de los jóvenes, ¿sí? Y Ale también está allá, ¿verdad? Pero son personas que Dios... pero está Lilita, también está allá. Son personas que sanaron con la visita del hermano argentino, ¿sí? La idea es en todo caso que no se sienta que usted es mejor que el otro, porque ya cuando excluye al otro, sencillamente está provocando una ¿qué? División, y eso resta poder a la iglesia, ¿sí? Y lo último, lo voy a tocar, aunque ya lo vamos a ver en su momento en la administración de la Santa Comunión, la condición social de la gente, capítulo 11 de Corintios. Ahora, quiero decirles una cosa, son las 7 cosas que nos desunen. No es lo que quiero. La semana que viene voy a hablar de las 7 cosas que nos unen, de verdad. ¿Sí? Ahorita nada más quiero que corrija lo que le está desuniendo. Sí. Sea quien quiera que sea que hemos puesto a enseñar, usted acéptelo y reciba la enseñanza que Dios le va a dar a través de él. Capítulo 11, en el versículo 17, hay algo muy interesante. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Oiga, que la iglesia se congregue para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, o sea que no siempre piensen lo mismo, pero dice,
oigo, porque es preciso que haya entre vosotros, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. No para aprobar las disensiones, sino para los que saben evitar esas disensiones. Dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Quiero decirles que en ese tiempo la cena del Señor no era nomás una copita, que por cierto quiero eliminar eso, ¿sí? Una copita y una galletita. Era una cena auténticamente. Era nada más que celebrar lo que se celebraba de la Pascua. ¿Era qué? Un cordero, un cabrito, un becerrito, porque eso es lo que es un cordero, de las ovejas, de las cabras o de las vacas. Pero además se participaba del pan y el vino, que es Jesús, cuando celebraron la Pascua, sirvió el pan y el vino. Pero ellos hacían verdaderas cenas, ¿sí? Dice, pero a los hermanos se les pasaba la mano, porque dice claramente: yo recibí del Señor lo que también, etcétera. La noche que el Señor fue entregado, tomó pan y lo repartió y les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Pero en ese momento ellos hacían toda la cena y no participaban de ese pan y del vino con los pobres del rebaño. Fíjense bien, dice que no esperaban a los que no tenían nada para que cenaran con ellos. Dice algo, por cierto, dice en el versículo 21: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. O sea, no espera a los demás. Y uno tiene hambre, el que no ha llegado o que no tiene para compartir, sencillo. Y el otro, ¿qué? Hasta se le pasaron las cucharadas, ¿no? Se puso hasta atrás, ¿sí? Dice, se embriaga, ¿verdad? Y lo dice en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere, bueno, más adelante, y luego regresamos a lo del pan y el vino. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. No es eso lo que quiero leer. Bueno, sí. Vamos a ver todo lo de la cena del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Y había cenado Jesús? ¿Sí o no? Sí, habían cenado el cordero. Y ahora nomás estaban celebrando o estableciendo un nuevo procedimiento. Dice, ya había cenado Jesús. La noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto es lo que no hemos entendido. ¿Qué es discernir el cuerpo del Señor? Para que entendamos esto, vamos al capítulo anterior. En el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Primero,
es una copa. Y puesto que hay comunión entre nosotros, todos beben de esa sola copa. No dice las copitas, los vasitos, no. La copa del Señor que bendecimos. No es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, es parte del cuerpo de Cristo quien está a mi lado. Y voy a procurar no poner como ejemplo a las parejas, porque ahí no habría problema. ¿Sí? Pero aquí están Carlos y José. Carlos Fernando y José Treviño. ¿Sí? Sí, ahí están. ¿Qué podemos poner? Porque tengo muchas parejas aquí. Bueno, vamos a ver. Gracias a Dios porque están las parejas, porque hay unos que uno se sienta en una parte y el otro en otra, ¿no? Más vale que estén como parejas. Bueno, me gustó pero aquí está solo David. Supongamos que, José, pásate aquí con David. ¿Yo? Sí, tú. Ahora yo voy a servirle la copa a David. Y luego él se la tiene que pasar a José. ¿La aceptas? No hay problema. Y luego se la pasas atrás a Ismael. Es una sola copa. ¿La aceptas, Ismael? Ok. Y luego se la pasas atrás a José. ¿La aceptas, José? Y luego se la pasas a Carlos. ¿La aceptarías, Carlos? ¿Me estoy explicando? Porque muchos de nosotros procuramos, qué bueno que son diferentes copas, porque a mí no me gusta tomar en la copa de otro. Se la pasa sin limpiar. Sin limpiarle al borde. Usted tiene que tomarle tal y como está. A ver, vamos con las mujeres, ¿verdad? Y también a veces están las propias mujeres que son de la misma familia y no se me hace fácil eso, pero vamos a pensar en aquí está Adella y Sandra seguidas. Te la damos a Sandra y ella te la pasa a ti. ¿La tomarías? Sí. Luego se la pasa a un varón o a una mujer. Aquí está Carmen. ¿La aceptarías, Carmen? No, ya lo dijo. Ve, no entiende qué es el cuerpo. No discierne el cuerpo. Prefiere no tomarle o salirse para no tomarle porque pues es la comunión del cuerpo de Cristo. No es cuestión de... En ese tiempo, ¿tú crees que no había problemas de microbiología? Avi, te la pasamos a ti. ¿La aceptas? Ok. Y luego se la pasamos a Berta. ¿Está bien, Berta? Y luego a Tania. ¿De acuerdo? Bueno, ¿sabes qué? Se la pasamos a uno de los jovencitos de aquí y luego se la pasamos a Tania. ¿No hay problema? Y luego ya después, ya son muchas bocas, se la pasamos al doctor Carlos Barrera. ¿Está bien, doctor? ¿La aceptas? Y luego se la pasan al doctor Mauricio San Miguel. ¿La aceptas, doctor? ¿Sí o no? Y luego se la pasas a Benito. ¿La aceptas, Benito? Y luego se la pasas a Hipólito García. ¿La aceptas, Polo? Y luego se la pasas a Hipólito Delgado. Es el cuerpo que está recibiendo, en este caso participando de la comunión unos con otros. Era vino de veras, ¿no? Era vino, sí, era vino.
Sí, sí. No, pues eso ya no lo sabemos, ¿verdad? Lo que pasa es que, miren, una de las cosas que me gusta mucho de mi hermano Fernando es que coge la botella de uno y se la toma. Lo deja uno sin agua, ¿verdad? Pero no se crea. Pero él no tiene escrúpulos, mi hermano. Pero yo me acuerdo de un amigo que decía, estaba el refresco de uno y le iba a tomar. Y decía, te voy a dar un besito. Pero no hacía solo eso, sino que luego le limpiaba, porque ahí estaba tomando uno. ¿Le limpiaba? ¿Qué hacía? Le ensuciaba más, ¿verdad? Y luego le daba una bebida. Ya me acuerdo que después eso lo platiqué a mi hijo Roberto, cuando estaba chiquito y estaba mi refresco ahí, me decía, papi, te voy a dar 2 besitos. Quería darle 2 tragos a mi refresco, ¿verdad? Pero menciono esto, padre con hijo no hay escrúpulos, a veces esposo con esposa, pero a veces nosotros no entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo nunca les dijo, ¿saben qué? Cuando yo acabe, yo me vaya, cada quien tráigase su copa, porque no creo que se vayan a poner escrupulosos. Esa es la primera cosa. La segunda cosa quiero mencionarla porque y con esto termino, el versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y ya no es lo mismo, el mismo concepto de es mi cuerpo que por vosotros es partido, sino que muchos somos muchos granos de trigo que al ser molidos y amasados, molidos y luego puestos a hacer un pan, cada grano de trigo perdió su individualidad. Sí. Ya no hay allí. Si el panadero está haciendo el pan y usted está viendo que allí se le fue un grano entero, ¿qué es lo que hace el panadero? Lo saca y sigue amasando la masa. O sea, ustedes tienen que aprender que nosotros debemos participar de ese amor, de tal unidad que somos como un pan y estamos unidos. Es una masa homogénea, es una pasta homogénea que después es cocinada y se hace una sola masa. Un cuerpo, somos un solo pan. ¿Sí? No se trata de que en el pan yo también tengo que comer del pan del otro también. Se puede hacer, porque el Señor dijo, bebed de ella todos y comed todos del mismo pan. Pero el hecho de que seamos un cuerpo es que muchos granos de trigo somos el mismo pan. ¿Dónde está la individualidad de cada quien? Es una sola masa. Un hermano lo ilustró con papas y dice, debiéramos nosotros participar de ese amor puré de papas. ¿Sí? Porque a veces las papas están todas en un costal, pues está muy bien. Las papas allí, pues cada papa puede decir, pues, juntos pero no revueltos, ¿verdad? Pero llega el momento en que se cuecen, se pelan, se machacan y se acaba la identidad de cada papa. ¿Sí? Y entonces están todas las papas juntas allí, pero ya mezcladas entre sí. ¿Quiere vivir ese amor puré de papas o ese amor pan de trigo? Usted no puede alimentar a la demás gente ahorita con la palabra si está tan individualizado como está ahorita. No entiende el cuerpo de Cristo, no entiende la unidad del cuerpo, no entiende que ese cuerpo es también un pan y ese pan ya no tiene identidad personal, sino es uno, como debemos ser nosotros, uno en Cristo Jesús. Así que volviendo porque vamos a servir la cena, la cena del Señor, por última vez, espero, porque
porque yo creo que quisiera que hiciéramos un solo pan y lo partiéramos aquí y le fuéramos dando a cada quien un pedazo de pan. Y una sola copa para que todos participen de la copa. Dice Carmen, ya no voy a venir a esta iglesia, ¿no? Empezamos contigo, mi hermana, no hay problema. ¿Sí? Y luego se la das a Toño. O empezamos con Toño y bueno, ¿verdad? ¿Tú crees que Toño no tiene microbios? Tengo que decirle una cosa, si usted tiene un vaso de agua, estábamos el otro día ahí en el restaurante, en el solo borde del vaso de agua hay miles de gérmenes allí. Aparentemente el vaso de agua está cristalino, pero si hay ahí o no gérmenes, patógenos a veces, ¿hay o no, doctor? El otro doctor. ¿Sí? Así que vaya pensando. Se me van a ir todo el mundo con Adrián Romero, al cabo que allá pasan el fútbol en el momento de... ¿Sí? Y además no les exige cosas, él es muy ecuménico. La verdad es que no se trata de criticar al hermano, se trata de que ustedes entiendan que somos un cuerpo, que no podemos menospreciar al que es más pobre porque es más pobre y, ¿verdad? Porque es parte del cuerpo, ¿sí? De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Sabe una cosa? ¿Qué produce el que usted sea así como... No le extrañe lo que dice enseguida. Por lo cual, porque no ha discernido el cuerpo y porque actúa como si no fuera parte del cuerpo, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos ya murieron, o sea, duermen. No crea que es cualquier cosa. Si no disciernen el cuerpo, porque cada uno de los demás son miembros del cuerpo, es parte de usted misma, no extrañe que por eso hay enfermedad, debilidad y hasta muerte en la congregación. No lo dije yo, lo dice la palabra de Dios. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. O sea, esa enfermedad, debilidad o muerte, ¿es qué? Es juicio de Dios. Porque yo no discerní el cuerpo, porque yo menosprecié al otro porque es de otra nacionalidad, porque yo menosprecié al otro porque no es de mi condición social, porque yo desprecié al otro porque no tiene mi conocimiento, ni tampoco creemos exactamente lo mismo. ¿Puede entender eso? Entonces, júzguese, y entonces, si ha hecho eso, empiece a pedirle perdón al Señor. Si tiene un conflicto con el hermano, porque es parte del cuerpo, tiene que ponerse en paz con él. Sean esposos, o sean amigos, o sean miembros de la congregación, ¿sí? Póngase en paz con él, porque es parte del cuerpo, para que no coma juicio para usted, ¿sí? Así que, hermanos, dice, mas siendo juzgados somos para que no seamos condenados con el mundo. El Señor no nos va a quitar la salvación, ni nos va a condenar con el mundo, pero nos va a quitar del medio. Suena fuerte, pero así es, por la enfermedad, por debilidad o por muerte. Y luego dice, así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperados los unos de los otros. Quiero que este próximo Noche Mexicana entendamos eso, y que se compartan todo, y que convivan bien, y que a la vez, ¿verdad?, se amen como deben amarse, y se sirvan como deben servirse. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa. Aquí en este caso es otra cosa, ¿no? Para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere.
Muy bien, amados. La semana que viene voy a hablar de las 7 cosas que realmente nos unen. Y con más amplitud. Por lo pronto, Ujieres, por favor,